Como siempre, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos una invitada muy especial, ¿sí? La maestra Sofía Velasco, aquí precisamente, pues ahora sí que una gran activista en cuestión de los derechos humanos, además que ha pertenecido pues a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre muchas otras actividades. Buenas noches, maestra, gracias por acompañarnos también. Al contrario, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y también aprovecho para felicitarles por su primer año. Muchas gracias. Muchos que seguramente van a venir. Esperemos que así sea. Así va a ser. Gracias, Noé. Noé, ¿cómo la pasaste el martes pasado? Muy bien, excelente, con una gran cantidad de invitados, todos muy especiales y disfrutando este primer año de estar dando servicio a la cultura, promover a los talentos en las diferentes disciplinas culturales. Claro que sí, muy agradecidos también de que nos hayan acompañado. Tuvimos luchadores, promotores, escritores, locutores, sí, pues ahora sí que bastante variado afortunadamente y esperemos que así sigamos, ¿no? Bueno, pues entre muchas otras actividades y demás, maestra, gracias otra vez por acompañarnos y bueno, hoy un día muy importante para la cuestión de los derechos humanos. ¿Qué nos pudiera dar de intro a los que nada más lo conocemos de nombre, maestra? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues los derechos humanos, hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, se cumplen 76 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos que promulga la ONU, sí, hacia el 10 de diciembre de 1948, al término de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que sabemos todo lo horrible que pasó en esos eventos. Claro. Surge la ONU entonces, ¿no? Como un organismo para fomentar la paz internacional, para el desarrollo, para el apoyo entre los pueblos. Y 3 años después hacen su primer documento, que es esta Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Que es un documento básico, son 30 artículos, que no 30 derechos, porque algunos tienen algunos más, pero son, digamos, estos derechos mínimos que debe tener cada pueblo, cada país. Entonces, bueno, hoy se cumplen estos 76 años ya y habrá que analizar cómo se encuentran, ¿no? Cómo se encuentran, son 76 años, cuál ha sido el avance. La verdad es que pues podemos ver que no estamos en el ideal que dice esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Hace falta mucho por hacer, ¿no? Y bueno, los derechos humanos, ¿qué son? Pues es, digamos, la dignidad es el eje en el cual se articulan los derechos humanos. Okay. ¿Qué es la dignidad? Entonces, si les pregunto, siempre que les digo eso a mis alumnos, cada quien me da como su propia definición de dignidad. A lo mejor es difícil de que la podamos conceptualizar, pero todos lo entendemos, ¿no? Todos sentimos que es y que no es más que el valor que tenemos como personas. Alrededor de este valor es que se articulan y surgen los derechos humanos. Entonces, bueno, y estos son intrínsecos a nosotros como personas, sin importar la nacionalidad, el origen, la posición económica, nuestra lengua, el color de piel, son para todas las personas. Ya, ¿sí? Y en todos obviamente pues hay igualdad, hay Así es. No se aceptan discriminaciones, etiquetas, ni mucho menos. Así es, de hecho ese es el artículo inicial de la Declaración Universal, ¿no? Igualdad y no discriminación, es para todas las personas. Digamos que son los ejes centrales de donde parten los derechos humanos. Así es, a partir de ahí ya. Y después de la Declaración Universal empiezan a surgir una serie de documentos internacionales, de tratados ya más específicos para los niños, para las mujeres, para las personas en situación de migración. Pero digamos que esta Declaración Universal es la base. Ya, porque bueno, yo he escuchado también, al menos en la Constitución de nuestro país, lo que son los derechos elementales también. No sé si haya alguna... Bueno, obviamente uno va de la mano del otro, me imagino. Sí. Sin embargo, no sé si existe alguna diferencia con los derechos elementales, no hablando de nuestra Constitución, o lo que sean los derechos humanos universales. No sé cuál
cuál funciona primero que el otro, ¿no? Esa es una pregunta muy interesante. Fíjense que nuestro país, en una reforma muy importante que tuvo hacia junio del 2011, incorporó por primera vez este concepto de derechos humanos. Nosotros cuando fuimos a la escuela estudiamos las garantías individuales, ¿no? Seguramente todos, y algunas personas todavía lo utilizan. Bueno, pero el término derechos humanos se incorpora por primera vez en esta reforma del 2011 y ya tenemos el capítulo primero de nuestra Constitución, así, derechos humanos, ¿sí? Y que no es más que justamente estos derechos que vienen en la Declaración Universal plasmados acá, ¿sí? Entonces, y hay quien dice derechos fundamentales, pues también se puede utilizar como un sinónimo, ¿no? Los derechos fundamentales son los que están plasmados en la Constitución. Pero para no hacernos bolas y no entrar en eso que es más filosófico, derechos humanos en general y engloba todo. Claro, claro. Ahora, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí en México, ¿funciona como una autoridad, como un organismo autónomo? ¿Cómo funciona, maestra? Sí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es a nivel nacional, ¿sí? Y ve quejas o asuntos que tengan que ver con autoridades federales. Y a su vez, cada estado tiene su propia comisión local de derechos humanos, ¿sí? Las funciones son muy similares, solamente las comisiones locales son contra autoridades pues, del estado, municipales, y la CNDH con las autoridades federales, que el Ejército, la Fiscalía General de la República, no sé, el IMSS, ISSSTE, Pemex, por mencionar algunas, ¿no? Y sí funciona. En México tenemos dos vías para defender los derechos humanos, ¿sí? Entonces, una es el juicio de amparo, que seguramente todos hemos escuchado, ¿no? Si hacen algo, voy a meter un amparo, dice, ¿no? Les voy a meter un amparo para defenderme. Esa es una vía. Pero también tenemos otra vía que hacen las comisiones de derechos humanos, que es el sistema no jurisdiccional, ¿sí? Y que también defienden derechos humanos. Es un procedimiento más flexible, no tan rígido como un juicio, es gratuito. Entonces, eso básicamente hacen las comisiones. En eso las personas tendrían que acercarse a la Comisión Estatal y pedir su asesoría. Sí, así es. Cualquier persona que considere que ha sido vulnerada en algún derecho puede acudir y decir que es lo que considera que se está violentando su derecho y ya la comisión toma cartas. Ya. Así y ahí, por ejemplo, digo, ahorita que lo menciona, que en un momento dado vamos con el organismo competente, el hacer valer nuestros derechos humanos regularmente es contra una autoridad o puede ser, digamos, entre particulares o... Sí, pues es contra una autoridad. Sí, hay en algunos países, por ejemplo, que sí ya hay esta manera de poder defenderse contra los particulares, ¿sí? Sin embargo, nosotros aquí en nuestro país es únicamente las comisiones que conocen contra autoridades, ¿sí? Y si es algún asunto contra algún particular, que el vecino, algún familiar, pues entonces ya se le tiene que canalizar y decir a dónde puede acudir para que sea... Para darle seguimiento. Para darle seguimiento, así es, para que sea atendida la persona. Y todo lo demás. Bueno, una pregunta que yo tengo, maestra, desafortunadamente, bueno, pues sabemos ahorita la situación actual de nuestro país, a veces pues hay inseguridad, hay pues voy a llamar nepotismo, hay influencias, hay una cosa, hay otra. En un momento dado, en dónde pudiéramos decir, obviamente creo yo los derechos humanos comienzan con el nacimiento, ¿no? de la persona, del ser humano. Sin embargo, ¿en qué momento también podemos decir, aquí terminan tus derechos humanos? ¿Hay algún tipo, digamos, de, no sé, como decimos a veces en el dicho, ¿no? El derecho de alguien empieza donde termina el del otro. Claro. No sé, ahí cómo se maneja, ¿no? Sí, claro, lo puedo entender perfectamente porque todos los derechos tienen límites. No hay derechos absolutos. ¿Por qué? Porque si hubiera derechos absolutos, pues no pudiéramos convivir como sociedad.
¿no? Entonces, Claro. todos los derechos tienen límites, incluso el derecho a la vida. ¿No? Por más polémico que pueda ser, pero sí hay límites, ¿no? Obviamente con restricciones y en ciertos casos, en ciertas condiciones, pero todos tienen límites, no hay derechos absolutos, ¿sí? Ya. Entonces, el único derecho absoluto, si lo queremos ver así, es el derecho a no ser torturado. Uh-huh. Ese sí es absoluto, ahí sí no hay permiso, ahí sí no hay posibilidad, ¿no?, de que podamos tener alguna flexibilidad, pero de ahí en fuera todos tienen restricciones, justo para que nos permitan convivir. ¿Ese derecho a no ser torturado es internacional? ¿Es nada más en México? No, ¿O es solamente con los afiliados a la ONU? No, ese es internacional, está consagrado también en estos tratados internacionales, ¿no? Hay una convención internacional contra la tortura, una convención interamericana contra la tortura, pero también lo tenemos en nuestra Constitución. Sí, entonces ese derecho es para todas las personas elemental. Internacional, sí, claro. Uh-huh. Ya. Ahorita que comentaba, Sofía, a los derechos humanos estamos todavía que nos falta. Uh-huh. ¿Qué parte es la que nos falta desarrollar o dónde estamos en pañales? ¿En qué nivel estamos México como en la defensa de los derechos humanos? Yo creo que nuestro país ha avanzado mucho. Vaya, esta reforma que tuvimos en el 2011, que fue una reforma de gran calado para los derechos humanos, uh-huh, porque se incorpora por primera vez no solamente que cambie de nombre el título primero, sino que además se permite, ¿no?, que haya cambios para que los derechos humanos, los tratados internacionales tengan un rango al mismo nivel de la Constitución, ¿sí? Entonces se puede alegar también esos tratados como parte de nuestro derecho interno. Eso es muy importante a la hora que nosotros acudamos a un tribunal, acudamos a una comisión de derechos humanos a exigir que se garantice alguno de nuestros derechos. Entonces, tenemos esos derechos, no nada más los que están en nuestra Constitución, sino también los que están a nivel internacional. Entonces, digamos que en esa parte normativa hemos avanzado mucho, se ha garantizado mucho, ¿sí? Pero ahora falta la parte sustantiva, digamos, o de aplicación cotidiana, ¿sí? ¿Qué se necesita? Bueno, pues yo siempre digo que es que hay que conocerlos, ¿sí? Hace falta que las personas puedan saber cuáles son sus derechos y en esa medida los podamos exigir, ¿sí? Si no los conocemos, pues ¿cómo vamos a saber que podemos pedir a una autoridad que se respeten, que se garanticen, ¿no? Y la otra parte siempre es una parte de capacitación también hacia el personal de servicio público. Cualquier persona que brinde un servicio público debe tener conocimiento de la capacitación, desde el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Un lenguaje incluyente, desde cómo tratar a una persona cuando llega y pide un servicio, que son cositas a lo mejor muy básicas, pero qué importantes son. Sí, claro. A la hora de no afectar derechos a alguien. Y digo, y a veces a mí me ha tocado, ¿no?, de que cuando vamos a alguna instancia gubernamental o algo, una de dos, o vamos de malas o nos pusimos de malas ahí con la filota, ¿no? Claro. Y luego, digo, obviamente también quien nos está atendiendo, quien nos da la cara y todo, pues yo a veces digo, por ejemplo, con los médicos del IMSS, ¿no? Pues ahora sí que son Superman, atender a 80, 90 personas en un día no es cualquier cosa. Creo yo lo mismo también con el de las placas, con el del impuesto sobre nóminas, con todos ellos. Sin embargo, pues ahora sí que los dos de malas no llegamos a ningún lado, ¿no? Entonces, qué importante eso que menciona Qué importante ahorita. es eso, sí, también. Y bueno, a veces no hay recursos suficientes también, ¿no? En ciertos lugares, en ciertas áreas de atención se requiere el derecho a la salud, por ejemplo, ¿no? Que es pues que haya suficientes médicos, que la atención sea oportuna, que sea de calidad, que sea gratuita, ¿sí? Claro. Que te faciliten el acceso a un servicio médico. Y así, digo, podemos ir volteando a diferentes áreas, ¿no? Y vamos a ver que el tema siempre de los recursos económicos son un pendiente que hay, ¿no?
Claro. Y en ese tema, por ejemplo, ¿no? Estos derechos que se llama o entran en el rubro de los económicos, sociales y culturales, como la salud, educación, siempre los estados tienen que ir aportando. Como estados me refiero no al estado local, sino en general a los países. Sí, al gobierno. Al gobierno como tal, ¿no? De todas las instancias, que siempre tienen que ir procurando una cierta cantidad de dinero para que esos servicios, para que esos derechos puedan irse garantizando, ¿no? Ya. Entonces, si se destinó cierta cantidad de dinero a la educación, bueno, pues que no disminuya al servicio médico de igual forma, ¿sí? Porque sabemos que son bienes o derechos que necesitan siempre de dinero porque pues somos más personas, sí, claro. La demanda aumenta, entonces hay que irlos garantizando también. Garantizando y mejorando, ¿no? También sí. Porque creo pues hay que irlos actualizando todos los no días. Estamos como en Dinamarca. Sí. Nos encantaría. Ojalá algún día podamos tener esos niveles, ¿no? Digo, también obviamente somos, bueno, Dinamarca no sé cuánta gente tenga, o sea, sí, cuánta población, perdón, tenga, pero a veces pues también controlar ya arriba de 100 millones de personas pues no es cualquier cosa, ¿no? Sí, Aparte, no bueno, nosotros hemos últimamente se nos ha agravado los problemas de migración, me imagino, no se diga de inseguridad, a veces pues la falta de, no digo educación, la falta de medios de educación, de cómo dar a conocer cultura, todo lo demás, pues también nos ha ido adelgazando, creo, mucho todo eso, ¿no? Y no se diga, pues si a veces no sabemos ni cómo se llama el jugador de los Tigres, no sabemos cuál es el artículo primero de la Constitución, claro. ¿no? Sí. Y bueno, simplemente pues aquí también queremos hacer algo por eso, ¿verdad? A ver si podemos llegar a alguien y obviamente poder compartir un poco de todo esto. Maestra, otra pregunta, perdón, ahora sí que no, estoy como niño de kinder, claro. Estoy con el por qué, ¿no? Algo muy mencionado, creo yo, también los últimos años, aparte, digo, obviamente lo que son los derechos de las mujeres, que pues han ido ganando mucho terreno, afortunadamente se nota un poco más de igualdad, la inclusión de ciertas, pues no quisiera decirlo, pero no sé, minorías, ¿no? O de alguna manera que estaban más relegadas. Algo, por ejemplo, el aborto, maestro. ¿Usted qué piensa en cuestión, hablando como derechos humanos, cuál es la postura, por así decirlo, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el aborto? Bueno, ahí yo sé que ese es un tema que es muy polémico, ¿no? Por todo lo que abarca, todo lo que toca, ¿no? Y ese tema lo puedes ver desde el punto de vista moral, religioso, de salud, ¿no? Claro. También como un tema de salud, como un tema legal también, ¿no? Entonces, bueno, eso puede tener muchas aristas y en ese sentido cada persona podrá tener como que su propia opinión, ¿no? En el caso particular, ¿no? Y sí voy a hablar, pues ya a título personal, a mí me parece que hay que tomar en cuenta que la mujer puede tener ese derecho a decidir, ¿sí? De manera libre, de manera informada, ¿sí? Qué es lo que decide hacer con su cuerpo, ¿no? Claro. Y obviamente hay que estar con toda la información suficiente como para poder tomar una decisión. Aquí el punto principal que para mí es muy relevante es que no se puede meter a la cárcel a una mujer porque haya decidido interrumpir su embarazo, ¿sí? Para mí ese es el punto central en el que debe versar la discusión, si se despenaliza o no el aborto. ¿Sí? Hasta las 12 semanas de gestación, que es como está pues, en todo el país, ¿no? Claro. Empezó en la Ciudad de México y poco a poco se ha ido despenalizando en varios estados de la República. Aquí en el caso de Nuevo León, cuando tuve la oportunidad de ser titular de la Comisión de Derechos Humanos de este estado, interpuse una acción de constitucionalidad porque se reforma el artículo 1 de la Constitución
para, pues, para garantizar la vida desde la concepción, y esto entonces nos cerraba la puerta a que se despenalizara el aborto. Se interpuso una acción de inconstitucionalidad. ¿Qué significa esto? Que es decirle a la Suprema Corte que revise si lo que se hizo fue adecuado. Entonces, la Suprema Corte resolvió que no estaba esa reforma conforme a la Constitución y a los tratados internacionales y se declara inconstitucional. Sin embargo, en Nuevo León no se ha despenalizado el aborto porque esa porción normativa del artículo 1 todavía está vigente y eso pues ya no permite que se avance en la despenalización. Yo creo que en algún momento lo tenemos que hacer, el Estado lo tendrá que hacer, el Congreso particular, porque ya la Suprema Corte también ha declarado que se debe, que no es constitucional esa situación. Entonces hace falta avanzar en ese tema. Yo sé que genera mucha polémica, pero más que verlo desde estos puntos de vista polémicos, a mí me parece que desde el punto de vista legal tenemos que reflexionar para que avance el tema, ¿no? Okay. Sí, yendo a los puntos específicos, hablando de un tema importante, yo creo que México es el paso que tenemos de migrantes hacia los Estados Unidos. Somos un país de mucha migración. Nuevo León, un país donde llega mucho migrante también. ¿Qué derechos humanos tienen los migrantes específicamente en su tránsito o cómo debemos de tratarlos? Claro. Porque como personas, ¿no? Sí, y bueno, ahora como se ve o como se piensa que va a ser la nueva política con el país vecino, pues sí hay que estar prevenidos para en algún momento dado el retorno que pueda haber de las personas que pasaron de forma ilegal a los Estados Unidos, ¿no? Ciertamente Nuevo León es un estado de tránsito, claro. Pero en los últimos años ya la gente se está quedando acá. Sí, así ¿no? es. Porque ha visto aquí que en el estado hay ofertas de empleo, que es un buen lugar para vivir, para rehacer la vida. Entonces se están quedando las personas acá. Me parece que se tienen que hacer las políticas públicas para garantizarles que tengan una vida digna, ¿sí? Para que puedan tener empleo, por ejemplo, ¿no? Una vida digna quedándose aquí. Claro, como decía, ¿no? Hay mucha gente que decide quedarse acá y que viene con la familia, con las niñas, sí, claro. Niños menores de edad. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer si deciden quedarse? Pues de entrada tendrían que ir a la escuela, por ejemplo, ¿no? De entrada se les tendría que dar facilidades, estos trámites legales en el Instituto Nacional de Migración para que tengan su cédula y su permiso para tener un trabajo, claro. Para que los empresarios decidan abrir las fuentes de empleo, ¿no? Y que no se pongan con muchos requisitos, ¿no? Sí, claro, tomando en cuenta que es una población que que se vino con lo que trae puesto, ¿no? Que Así agarró es. nomás si bien le fue una mochila con lo indispensable y que decide hacer toda una travesía por su vida. Y a veces, como bien lo menciona, perdón que le interrumpa, también otro de los factores es que aquí hablan el mismo idioma. Claro. No van a buscar, ahora sí que cuando se va a buscar la gente suerte a veces de Estados Unidos, pues como decían, ¿no? Puro coffee and donuts, ¿no? Que es lo que sabemos. Lo que es más fácil. Lo que es más fácil, creo que también eso ha ayudado, como bien lo menciona también, pues estamos en un estado, creo, privilegiado, o sea, sí. Además de un país privilegiado, ¿no? Sin embargo, sí, pues vemos gente en todos lados, en todas las esquinas. Ahí, bueno, me ha tocado, pues ahora sí que ver también gente ya trabajando y todo lo demás. Sin embargo, ahí también, ahora sí que como patrón caemos en la ilegalidad o no. ¿Cuáles son o no sé cuáles serían las consecuencias para alguien que va a contratar a algún inmigrante o alguna cosa así?
porque también luego desafortunadamente pues hay quien se aprovecha, ¿no? Y tenemos nuevas esclavitudes a veces, sí, claro. ¿no? Y todo eso que también, bueno, es parte creo yo, de los derechos de las personas Claro, y todo lo sí, demás. por eso les mencionaba hace un momento, ¿verdad?, que se garantice esta vida digna y que es justamente eso, ¿no? Que puedan tener la educación, que puedan tener un trabajo, que puedan con eso pagarse un lugar para vivir, ¿no? Entonces, bueno, y además también algo bien importante, que es aprovecharles, y me refiero en el buen sentido, ¿no? Porque ellos también traen su cultura, ¿no? Sí, sí, sí. Y que, bueno, hay que entonces enriquecerla. Traen Claro. la ¿Cómo se van comida, mezclando las culturas? claro, sí, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad fronteriza hacia el norte, en Tijuana, que se han establecido ahí un grupo o ya es una comunidad muy grande de personas haitianas que ahí están, Sí, claro, y que claro. han transformado Mucho la ciudad. la ciudad con el ambiente gastronómico, la oferta, ¿no?, de todo lo que ellos cocinan. La comunidad china también es Por muy grande ejemplo, por aquel la lado. coreana aquí, que ya Bueno, tenemos sí, una aquí cultura precisamente. coreana. A donde llegan aportan. Así es. Entonces Culturalmente, también sí. Claro. invitar, ¿no?, pues a la gente que nos está viendo, ¿no?, porque muchas veces decimos, ay, ahí está alguien y le hablan a la patrulla como para que se los lleve. Y la verdad es que pues no, o sea, una persona en situación de migración no es delincuente por el simple hecho de estar migrando. Migrar no es delito. Claro, ¿no? no es por gusto, Sí, exactamente. la etiqueta que ha usado mucho Donald Trump, decir, los migrantes son asesinos, son violadores, y realmente, pues digo, no es así. No es así, nosotros no la podemos reproducir tampoco. Claro, si alguien tiene alguna pregunta aquí para la maestra o algo, con todo gusto. Sí, tenemos a Arturo Mariño, gracias por estarnos viendo. Alice Portes, estoy viéndolos, muchas felicidades por su primer aniversario. Gracias. Sí, gracias. Lorena, gracias, amor. Vero García, muchas gracias, cuñada, por vernos por aquí. Noé. Maricruz López, excelente invitada, felicidades y saludos a todos. Gracias. Elda Lorena García, muy interesante el tema. Gracias por traer estos temas. Gracias. No, bueno, pues, hay un tema específico que a mí me interesa mucho. Por ejemplo, hay gente que paga alguna condena en los penales, y quisiera que nos comentaras acerca de los derechos que tienen esas personas que como humanos pagan una sentencia, pero siguen siendo humanos, parte de una sociedad, ¿no? Claro. Las personas que se encuentran privadas de la libertad tienen absolutamente todos los derechos, salvo uno, que es el de la libertad de tránsito, ¿no? Porque claro. incluso el derecho al voto ya lo tienen las personas que no están sentenciadas, ¿no? Desde hace 2 procesos electorales ya se establecieron lineamientos para que pudieran también votar, ¿no? Y en este proceso electoral pasado lo hicieron. Entonces tienen derecho, pues obviamente, a que se les dé la atención médica, a que puedan tener acceso a la educación si es que no han terminado sus estudios, que pasa con la mayoría de las personas que están privadas de la libertad, pues derecho a que se les trate de forma digna, a un proceso justo, ¿no? A un proceso que no sea tan largo. Desgraciadamente aquí en nuestro país muchas veces tardan mucho tiempo en que se les dicte sentencia. Sí, claro. Entonces tenemos a gente que todavía no es declarada culpable y que está ahí dentro, y que puede ser que después de un par de años salga que es inocente, ¿no? Entonces ahí también esa parte que tiene que ver con el acceso a la justicia es algo que por supuesto hace falta, ¿no? Que mejoremos. Que mejoremos en eso, y en otros temas también. Somos un país con muchos desaparecidos. Lamentablemente la situación sigue creciendo en nuestro país. ¿Qué derechos las familias que buscan a una persona sin saber si está muerta, si está viva, Sí. qué derechos o dónde pueden acudir esas personas para ayudar? Y hay veces que buscan dónde puedo encontrar a la persona que tengo desaparecida, y hay veces que no les hacen caso y por su cuenta Sí, claro. tienen que Tienen emprender que esa búsqueda. hacerlo. Es cierto, es un tema muy fuerte y muy lamentable que siga sucediendo, ¿no? La persona, los familiares directos tienen el derecho a que la persona sea buscada, ¿sí? A que se le busque en vida.
Claro. ¿sí? A que se le atienda de forma inmediata. Nuestro país ha creado todo un andamiaje de instituciones que está tanto a nivel nacional con la Comisión Nacional de Búsqueda, y cada estado, la mayoría de los estados tienen comisiones locales de búsqueda, ¿sí? Que son autoridades gubernamentales, ¿sí? Claro. Nuevo León tiene su comisión local de búsqueda y que trabaja muy coordinadamente con la Fiscalía. Entonces se inicia la denuncia y se tiene que mandar de inmediato esta ficha de búsqueda y pues empezar a buscar a la persona. Eso lo hace la Comisión Local de Búsqueda de Personas. Y bueno, también hay organizaciones que apoyan en el camino. Hay una organización de derechos humanos aquí, CADAC, claro. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, que dirige la hermana Consuelo Morales, y ella pues desde hace 15 años ha apoyado a un grupo de mujeres que buscan a sus seres queridos, y también se les brinda el apoyo legal, el apoyo jurídico, el apoyo psicológico, que claro. Son los derechos que tienen las víctimas, ¿no? de las familias. Sí, ahora sí que de quien haya desaparecido o algo. También, bueno, pues hemos escuchado mucho los colectivos de las madres buscadoras. Así es. Creo que hay 2 o 3 que tienen buen peso a nivel nacional, ¿no? Pues obviamente es gente que sigue buscando, como bien lo menciona, a sus seres queridos y bueno, pues no vamos a darnos por vencidos, ¿no? A veces sí. Estando en una situación de esas. Y pues, híjole, yo personalmente a veces digo, a veces uno, bueno, obviamente por la situación, por el decir, me encarnizo con el que si alguien le privó de la vida a alguna persona, o pasó esto, o pasó lo otro, ¿no? El decir las cárceles, los reos, como bien lo menciona, tienen sus derechos humanos. Sin embargo, alguien que priva de la vida a otra persona, ahí que pudiera, o sea, si alguien, digamos, no respetó los derechos de otra persona, en esas situaciones, ¿cómo trabajan? O sea, ¿cómo es la defensa, no? Porque a veces, pues ahora sí que insisto, como cuando las cacerías de brujas, todos queríamos lumbre y ver el espectáculo, ¿no? Que yo sé que no es lo correcto. Sin embargo, ¿hay alguna diferencia ahí o manejan algo por ahí, maestra? No, bueno, los derechos humanos, que al final lo mencionaba desde el inicio, ¿no? Son para todas las personas, ¿no? Sin distinción. Y una persona que ha cometido un delito, pues para eso pagará los años en la cárcel. Con pena, ¿no? Claro, pena física. Y estar privado de la libertad, pues es... No debe ser fácil. No es nada fácil, debe ser fácil, claro. Y menos en las condiciones en las que lamentablemente están las personas acá, ¿no? Pero, y ya esa es la pena que nosotros como sociedad, desde hace mucho y que está de forma legal, por supuesto, en nuestra Constitución y en el Código Penal, esa es la sanción, ¿sí? Entonces eso es lo que le toca hacer al Estado y pues también en el apoyo que se le tiene que dar a la víctima, ¿sí? Eso sí tampoco hay que perderlo de vista, porque la persona privada de la libertad ya tendrá que pagar ahí su condena, la que le fije el juez, una vez encontrado culpable, pero no se debe perder de vista el apoyo que debe tener la víctima, ¿sí? Claro. La reparación del daño que pueda tener, ¿sí? La atención médica, la atención psicológica que en su caso necesite. Entonces, bueno, eso es lo que procedería en ese caso. Sí, llevar un juicio acorde a lo que es la ley. Justo, claro. Sí. Claro. Justo. Entonces, bueno, también aquí, fíjense, un dato muy importante es que en nuestro país la mayoría de las personas que están privadas de la libertad son jóvenes. Son jóvenes, entre 18 o 35 años. Es el porcentaje más alto, ¿no? Y son jóvenes de escasos recursos o de situación económica no muy favorable. Entonces, bueno, eso nos está indicando algo, ¿sí? Y que la autoridad pues tendrá que tomar cartas en el asunto para poner atención en ese grupo de población y ver qué es lo que está pasando, cómo evitamos que estos jóvenes
caigan en cometer delitos, en la delincuencia. Así que se está haciendo para que no vayan a la cárcel. Claro. ¿Sí? Digo, ese es un dato muy interesante, no conocía esa estadística o al menos no me la imaginaba, ¿no? Como tal, el decir, bueno, sí, cuál es el grueso de la población, digamos, en las cárceles y todo eso, y qué se hace como tal, ¿no? Para atacar eso. Digo, si ya lo tenemos, como bien lo menciona, identificado, que son pues jóvenes, son adolescentes, sí. En su mayoría de escasos recursos, que digamos recaen me imagino el 70 o el 80% de los delitos deben de ser muy parecidos, al menos en nuestro país. Es robo. Sí. Son delitos patrimoniales. Entonces, ¿qué está? Pues ahora sí que ¿qué estamos haciendo, ¿no? Como sociedad y todo lo demás. Que ya el gobierno sería el indicado para investigar a qué se debe, ¿no? Si falta de oportunidades de trabajo, laborales, desarrollo económico, pobreza. Claro. Falta de educación o de escuelas donde ellos estén viviendo. Y bueno, claro. También como ahora sí que como ciudadanía, como comunidad, como sociedad que somos, pues digo, al menos a mí se me haría interesante conocer esas estadísticas o que nos las dieran a conocer un poco más, porque bueno, me imagino están en el INEGI o en alguna instancia. En el INEGI, así es. Sin embargo, pues como bien lo mencionábamos hace rato, también a veces nos lo tienen que meter con cincel y martillo, ¿no? Sí. A veces la cultura y la educación, pero sí también como comunidad pues ver en qué nos podemos sumar, ¿no? Ya vimos que el gobierno está muy sobrepasado, muy rebasado, no se diga las autoridades, los organismos autónomos y demás, pues también nosotros como sociedad tenemos que aportar nuestro granito de arena, o es nuestro deber, mejor dicho, ¿no? Aportar también lo que esté en nuestras manos, exactamente, ¿no? Sí, y hay que empezar, una manera de que como sociedad podamos contribuir, pues es empezar desde el círculo que tenemos, ¿no? Nuestra familia, nuestras hijas, hijos, que están pequeños, que los estamos formando, bueno, pues entonces desde ahí podemos colaborar, desde ahí podemos impactar, ¿no? Entonces sí, me parece que de repente eso se nos olvida, pero sí podemos hacer el cambio también desde lo que nos toca, desde lo cercano. En los que vamos interactuando, familia, colonia, trabajo, escuela. Sí, claro, hay que participar, y eso que dices es bien importante, ¿no? No podemos dejarlo todo a que la autoridad sea la que resuelva, hay que también participar, ¿no? Claro. Adrián Peña, felicidades en su primer aniversario y corriendo el segundo. Felices fiestas. Adrián, hermano, muchas gracias, un abrazo. Orlando Castillo, gracias Bubu por estar con nosotros. Nos comenta: la prisión preventiva debe replantearse, ya que eso satura los centros penitenciarios con personas que no representan un riesgo social. Así es, totalmente de acuerdo con lo que dice Orlando. Ciertamente, ¿no? De repente aumentamos más los delitos, sí, de repente todo se quiere resolver con el derecho penal. Y entonces que vaya a la cárcel, que lo manden, y por una conducta que a lo mejor puede sancionarse de otra manera, como el trabajo en favor de la comunidad, por ejemplo, ¿no? O que ayude a pintar una barda, a limpiar un parque. Obviamente estoy hablando de delitos menores, ¿no? Claro. Pero que eso haría que no se sature un centro penitenciario. ¿Sí? Porque al final nos cuesta más como sociedad mantenerlos, y que eso no ayuda a la reparación del daño a la víctima. Entonces sí hay que replantearse la prisión preventiva totalmente. Ya, maestra, otra pregunta. Bueno, ahora últimamente hemos visto que en El Salvador el presidente Bukele, no recuerdo ahorita su nombre, su primer nombre, Nayib Bukele, tiene razón, pues tomaron ciertas medidas, digamos, drásticas, no sé cómo llamarlas, sí, porque pues ahora sí que han hecho encierros masivos y todo eso. Y precisamente menciona mucho que, pues bueno, los organismos de derechos humanos a veces van con ellos y digamos que se brincaron las trancas, por llamarlo coloquialmente.
Ahí, ¿qué opina? O sea, ¿qué ve usted en ese sistema? Yo lo que puedo decir de ese sistema, que además me tocó estar hace un año por allá en El Salvador y pude conocer de primera mano de los grupos defensores de derechos humanos cómo están viendo el panorama allá, ¿no? Y son cosas que no salen en medios, por ejemplo, ¿no? Claro. Que no se difunden. Lo que yo pienso es que una cosa, es decir, la sanción penal no tiene por qué estar peleada con los derechos humanos, ¿no? Ciertamente, si en ese país había un problema con las pandillas, bueno, pues había que atacarse, que combatirse, por supuesto, ¿no? Pero sin que afectes derechos de las personas, ¿sí? Okay. Vaya, por ejemplo, sé que hubo detenciones masivas, ¿no? Donde no se investigaba si la persona había participado o no en algún hecho delictivo solo por estar en determinado lugar o por vivir en determinada zona o por tener ciertos tatuajes. Tatuaje o alguna cosa así, claro. O juicios masivos, ¿no? Sin la individualización de la pena, sino todos en masa. Me parece que eso, pues, evidentemente vulnera los derechos a la seguridad jurídica, al principio de legalidad, a que tengas una defensa adecuada, ¿sí? Entonces, eso, que se combate el crimen, la delincuencia, no tiene que estar peleado con los derechos humanos. Ya. Sí, deténlos, pero respétales un proceso justo, ¿sí? Ponles un abogado de oficio para que sea su defensa. Es decir, cumplir formalidades mínimas del procedimiento me parece que permite que vayan a verlo sus familias, porque no hay acceso. Las familias no pueden saber, se llevaron a mi familiar, ¿dónde está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿No? Y entonces, todo lo demás. eso no tiene por qué estar peleado con los derechos humanos. Y el mismo gobierno, digo, presumía ahí, les damos nada más un plato de frijoles durante todo el día. Por ejemplo, ¿no? Sí, entonces me parece que esos ya son como un nivel muy, muy excesivo y hasta a cierto punto arbitrario de cómo estás combatiendo la delincuencia o el crimen. Entonces uno no tiene que estar peleado con lo otro. Se los tenemos a 6, 7 en un espacio muy pequeño y luego lo sacan y todos se ven todos claro. Pero juntos. Sí, claro. ¿no? Ahora sí que saturadas y sobrepasadas también las instituciones, las prisiones. Claro, ¿no? por la forma masiva eso que se hizo, pero bueno, pues yo diría que ese ejemplo sí es como muy de mucho extremo, ¿no? Y que creo que se violan derechos humanos, que la verdad es innecesario hacerlo de esa manera. Ya. Volviendo a nuestro país, Nuevo León es una de las ciudades industriales, como algunas otras importantes en México, donde se extraen a veces mujeres de diferentes partes para traerlas a trabajar aquí, como hablando específicamente de la trata de personas. Hablemos de los derechos humanos que tienen las personas que han sido vulneradas y usadas para hacer este tipo de trabajo indigno, ¿no? Sí, es un problema que tenemos desde hace muchos años, ¿no? Antes no se hablaba de este delito, ¿no? Simplemente, pues la gente no quería hablar o la autoridad tampoco, ¿no? Sin embargo, pues lamentablemente ha ido aumentando, ha ido creciendo y pues nuestro estado sí tiene esta problemática de que hay mujeres en particular que de repente llegan de otros estados o las traen con ciertos engaños para tener aquí una explotación sexual, ¿sí? Que es la trata de personas. Entonces, bueno, de repente es una situación muy complicada porque hay grupos detrás de ellas, ¿sí? Grupos que las cuidan, que arman toda una red de complicidades. Para que ese delito pueda existir es porque ciertamente hay complicidades para que se pueda llevar a cabo, ¿no? Y también es un lugar donde es concentración, pero también donde no nada más están aquí, sino es de paso también para otros lugares, para irse a Estados Unidos o a otros países, en fin, ¿no? ¿Qué se requiere? Pues una gran colaboración de las autoridades de los 3 niveles de gobierno, ¿sí? Porque por supuesto que es un tema federal, por supuesto que es un tema local, ¿no? Y municipal no se diga, ¿no? Que es la autoridad de primer contacto. Entonces, y es un tema que no te podemos tener una cifra exacta,
por lo mismo. Por lo ¿sí? mismo que está variando. Claro, y porque es continuo. Claro, y las personas no pueden ir a denunciar, ¿no? Es difícil que puedas zafarte de esa red. Sí, claro. Como para decir me escapo y denuncio, a veces no son de este país. Entonces, bueno, las condiciones para esas personas son muy, muy complicadas, pero a mí me parece que debe haber toda una estrategia policial para poderlas muy complicado resguardar. para que ellas puedan llegar a denunciar, Así porque es. prácticamente viven como una esclavitud Así es. interna, desde que llegan, las traen, las ponen a trabajar, regresan, habitan en algunas casas donde ellos mismos las ponen, las vigilan. Totalmente, entonces es muy difícil que estas personas puedan romper pues este cinturón de seguridad que se les pone para que puedan llegar a la justicia o a alguien que les pueda ayudar. Que les pueda ayudar. Sí, es muy lamentable, pero yo coincido, creo que si se hace de una estrategia policíaca adecuada, de inteligencia, pues evidentemente se puede desarticular la red que hay. Así es. Hablemos también de los feminicidios que están a la orden del día en nuestro país. Unos de los, parece que tenemos una gran cantidad aquí en México y siguen aumentando. Sí. La gente que pasa por un feminicidio, que tiene una persona que ha perdido, ¿a dónde puede acercarse o cómo se le puede ayudar? Sí, bueno, pues es muy lamentable, es un nivel de violencia contra las mujeres gravísimo, ¿sí? Así es, descomunal. Extremo, sí, es dentro del termómetro que hay para la violencia contra las mujeres, evidentemente ese pues es el más alto, el grado más alto que hay, y pues tienen que acercarse a denunciar, pero previamente siempre se dice que hay como indicios, ¿no? Que hay como alertas. Cuando una mujer es violentada o sufre violencia, hay muchas banderas rojas que les llamamos, ¿no? Para que ponga atención y para que pueda ir esa persona, esa mujer, a formular una denuncia. Tiene que acudir a la fiscalía, al CODE más cercano que tenga para presentar una denuncia. Y es bien importante que se le haga caso, porque de repente ha sucedido que fue una vez y le dijeron, no pasa nada, regrese después, al rato va a regresar con él. Y efectivamente regresan con la persona agresora porque no tienen una red de apoyo, ¿sí? Porque no hay a dónde puedan salirse con los hijos, a dónde puedan refugiarse, ¿sí? Pero tienen que denunciar y tienen que exigirle a la autoridad que si es necesario dicte medidas de protección para que se le canalice a un refugio. ¿Desde cuándo o qué indicios puede tener una persona que diga, bueno, tengo este indicio, puedo ir a denunciar? Pues desde el primer indicio de violencia, que puede ser alguna agresión verbal, ¿sí? Cuando hay celos, que son así, que no permiten que la mujer salga, por ejemplo, o que están marcando, o dime dónde estás, o mándame tu ubicación, o no vayas con tu familia, ¿sí? Cuando se empiezan a aislar, cuando hacen que la mujer ya no vea ni a su círculo de amistades, ni a su familia, que la van aislando poco a poco para que se quede sin justamente esta red de apoyo. Entonces, bueno, eso es para que ahí en ese momento la persona ya pueda acudir a una autoridad. Es un foco rojo que en el círculo de la violencia va a ir aumentando. Va a ir aumentando y se llama así, es un ciclo, ¿verdad? De repente hay esta agresión y luego de repente viene nuevamente el romance, el perdón, ¿no? Y es un círculo pues vicioso que es muy difícil a veces que una mujer pueda salir de eso si no tiene la conciencia de que lo que está viviendo es violencia. ¿Sí? Viene el ramo de flores, viene la invitación a cenar y entonces ya ahí está. Se suaviza la cosa, ¿no? Pero luego nuevamente, cuando hay ya una situación de violencia, va a volver a suceder. Entonces, ante eso, hay que estar muy atentas, muy alertas para presentar la denuncia y exigir que se haga algo en consecuencia. Y quizás vuelve con más fuerza, me imagino. Claro. Primero verbal, después un golpe. No sé. Así es, va escalando. La violencia va escalando si no se detiene, si no se pone un freno, claro, va escalando cada vez más de nivel. Ya.
Maestra, y ahora la Comisión de Derechos Humanos aquí en México, ¿cuál es el futuro? ¿Qué futuro le ve a la comisión como tal? Digo, obviamente, insisto, pues todos de alguna manera hemos entrado en el círculo, hemos querido entrar en razón. Digo, ahora sí que seguimos haciendo y diciendo barbaridad y media, ¿no? Pero ¿cuál es el futuro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí? Lo que yo veo es que la comisión, con las funciones que tiene de ser este sistema no jurisdiccional, es decir, que es un procedimiento breve, ágil, sin abogado, abogada, porque no necesitas a una persona que conozca de leyes para ir a presentar una queja, me parece que ese diseño es muy bueno, ¿sí? Es muy bueno que realmente como está diseñado, puedes ayudar a la gente para atenderla, para que pueda enfrentar una situación ante una autoridad, ¿no? Me parece que hay que difundir más lo que hace la comisión, cómo puede ayudarnos, porque a veces no sabemos o a veces la gente, cuando surge la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones locales, surgen a la par con este estigma de que defienden delincuentes, ¿no? Sí, Y claro. dicen, entonces solo los derechos humanos son para los delincuentes, ¿no? Pero la verdad es que los derechos humanos, lo hemos mencionado, son para todas las personas. Entonces, las comisiones locales, la CNDH a nivel federal, para eso están. Entonces, el futuro es que hay que difundir más sus acciones, que hay que hacer uso de esa instancia si es que la ocupamos, porque para eso están. Claro. ¿Sí? Entonces hay que sacarle el mejor provecho, lo digo de la mejor manera, en el sentido de ir y tocar la puerta si consideramos que requerimos su apoyo. Claro. Otro tema que es que vivimos mucho, la discriminación de Estados Unidos hacia los migrantes, y que hay veces que nosotros lo replicamos aquí mismo en la ciudad, Claro. con la gente que viene del interior del país o de otros países, ¿ya? Siendo nosotros un estado de tránsito también. Sí, y eso es, pues lo comentábamos hace un momento, es muy, muy lamentable porque pues al final son personas que están saliendo de sus países o muchas veces también de aquí, de otros estados, pues en busca de una mejor vida, ¿no? Y de alguna manera, si yo les pido que ustedes revisen su árbol genealógico, y seguramente son migrantes. Claro, ¿sí? totalmente Todos de somos acuerdo. migrantes en algún momento. Nuestros padres, nuestros abuelos se cambiaron de ciudad, vinieron, algunos quizá de otro país, ¿no? Exacto. En mi caso, yo pues también, ¿no? No soy originaria de acá, de este estado, pero vivimos aquí ya desde hace muchos años, ¿no? Entonces sí hay que tener esa sensibilidad, ¿no? De poder aceptar a otras personas, a otras culturas, ¿no? Y de no discriminarlos a veces por su acento, ¿no? Porque decimos, es que habla chilango. Habla chilango. Desde ahí. Es que habla Tengo un de amigo no sé poeta qué, que habla chilango. que habla chilango, ¿no? Entonces, bueno, hay que incluirlos. Yo creo que comentábamos hace un rato, la diversidad cultural que pueden aportar es muy importante. Obviamente hay que crear las condiciones para que puedan permear en la cultura del Estado, ¿no? Si creamos las condiciones laborales, educativas, sociales, bueno, pues claro que entonces vamos a poder convivir de mejor manera con ellos también, ¿no? Claro. Ahorita que comentaba Sofía, el lenguaje, también la condición física, las etiquetas, por ejemplo, ahorita es muy común que en Monterrey es que aquellos son chirigüillos y los etiquetan con una, Sí, con claro. una palabra así, digo, que no sé qué significa, digo, pero así los identifican con esa palabra, refiriéndose a gente que viene de otros de estados. otros estados. De ¿no? otros estados, claro. Sí, claro, pues es que es este estigma que al final es a veces la ignorancia, ¿no? Que nos hace, o el miedo de que pensamos de que nos están llegando gente de otro lugar y cómo Claro. se va a comportar y nuestros valores y como nosotros como somos una sociedad así. Sí, pero pues la sociedad también es dinámica, ¿no? Y va cambiando, Claro. ¿no? Y si vemos el origen de muchas ciudades grandes de Estados Unidos como Nueva York, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes llegaron ahí? ¿De dónde? ¿De qué? Venían de Europa. Entonces, la verdad sí hace falta que nosotros también tengamos esa apertura
y esa tolerancia también hacia lo cultural, diferente, claro, ¿no? Hacia la diversidad. Y bueno, de parte de las autoridades, obviamente, que creen las condiciones para que ellos puedan también incluirse de forma leve, de forma natural a nuestra sociedad, porque al final eso es lo que queremos también, ¿no? Que también aporten aquí, que produzcan, que puedan tener una buena vida. Creo que eso como personas es lo que queremos para todos, ¿no? Muchas gracias, maestra. Ya nomás por último, creo yo, y otra más. Nos podemos... Una y otra más. Yo por último, ¿cómo nos podemos acercar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? O sea, hay páginas de internet, sí. Hay... no sé cómo, si haya redes o alguna cosa. Sí, hay así. todas la Comisión Estatal tiene sus redes, ¿no? Así como CEDHNL, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Tiene la página de Facebook, está ubicada en Avenida Cuauhtémoc, 335, ahí es su edificio. Y ahí fue tu casa por muchos años. Ahí fue mi casa por varios años, sí, ¿no? Ahí están todavía en ese edificio. Tienen la página también, así, www.cedhnl.org. Entonces, bueno, ahí están. Si llaman también, ahorita la verdad es que el teléfono ya se me olvidó, ¿no? Sí. Pero lo pueden encontrar en sus redes sociales. Ahí están en 24 horas, eso es bien importante. Trabajan todos los días del año, todas las horas, porque pues es una obligación constitucional. Sí. Si nos puedes poner los comentarios, Israel. Dice Maricruz, dice Arturo Mariño, la mejor presidenta de derechos humanos que ha tenido Nuevo León. Claro. Muy bien, un aplauso. Maricruz López, ¿cuándo la veremos en el ámbito político? Es una gran persona con mucho que aportar a México. No, bueno, pues ¿qué les digo? Yo sigo trabajando y aquí estoy a la orden. Se aceptan propuestas de los partidos. Se aceptan propuestas. Así es. Dice Adrián Peña, felicidades, su primer aniversario y corriendo el segundo. Elda Lorena García, si quieren hacer una pregunta a nuestra invitada, es un tema muy importante, ¿ok? Y Fernando Arriaga Hernández, saludos cordiales al programa aquí, disfrutando excelente invitada. Saludos a Fernando, poeta. Así es, saludos. Y a mí me gustaría preguntar también algo sobre, también somos un país donde más se asesinan periodistas, porque tocan a veces las fibras que no quiere el gobierno. ¿Por qué? Por la libertad de expresión, que es algo que deberíamos de tener todo como un derecho aquí en nuestro país. Me gustaría que nos hablaras de ese tema, de la libertad de expresión, sobre todo de los periodistas. Sí, y vaya, qué lamentable es esto que comentas, porque ciertamente México se ha convertido en un lugar muy peligroso para poder ejercer una profesión tan necesaria como es el periodismo, ¿no? Y es importantísima esta labor porque si queremos vivir en un país democrático, en un país donde se respete la democracia, tiene que haber prensa libre, tiene que haber un periodismo crítico, ¿no? Tiene que haber un periodismo que pueda ejercer sus funciones sin el temor de que pueda costarle la vida, ¿no? Entonces hay mecanismos también que pueden apoyar a los periodistas en caso de que sientan que su vida está en peligro o de que han sido amenazados. Pueden acudir a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, también hay su página y sus teléfonos. Hay un mecanismo especial que se creó para la defensa tanto de defensores de derechos humanos como de periodistas, con la finalidad de que se les puedan brindar medidas de protección, ¿sí? Se les asignan, pues ellos ya tendrán cuáles, dependiendo el grado de la amenaza o de que la persona pueda estar en riesgo, hay medidas para protegerles. Entonces, pues si alguien nos está viendo y llega a estar en esa lamentable situación, que pueda acudir, ¿sí? Las comisiones de derechos humanos también pueden canalizar a las personas a este mecanismo de protección para que pueda ser defendido, ¿no? Sí, y nosotros durante el año hemos sido un espacio cultural. Derechos humanos es algo que tiene que ver con la cultura general de la sociedad. Pero también me gustaría que tocáramos ese tema.
¿Cómo contribuyen los derechos humanos en la cultura? Es que eso es importantísimo porque la UNESCO, ustedes saben que es esta oficina que es de la ONU, que se dedica a la ciencia, a la cultura, ¿no? A la educación, justamente considera que la cultura es un eje central de desarrollo de un pueblo, ¿sí? Y la cultura, entendida en su expresión más amplia, ¿sí? Que es una serie de características emocionales, materiales, espirituales, intelectuales, que tiene y que da sentido a un pueblo. Entonces, con esta definición tan amplia podemos ver que la cultura es amplísima, sí, claro. ¿no? Entonces, ¿qué es, cómo la podemos garantizar? Bueno, uno, participando, ¿sí? Participando tanto de la parte creativa, pero también como público, ¿sí? Yendo a esos lugares o a un círculo de lectura, por ejemplo, a una obra de teatro, a un museo, como más que haya esta disponibilidad, ¿sí? Que sea accesible, que las personas podamos pagar una entrada a ver un museo, ¿no? Que haya precios o días libres, ¿no? Donde podamos ir sin que nos cueste, y apropiarse también del espacio público. Sí, el espacio público, estoy hablando de parques, de parques, plazas, de calles, kioscos, de plazas, donde la cultura pueda llegar ahí. Entonces, eso es también una tarea que le toca a la autoridad, pero a nosotros también exigirla, ¿sí? Claro. Entonces, así es como es una manera de poder, digamos, cómo los derechos humanos impactan o tienen injerencia en la cultura de esa manera. Sí, en Monterrey tenemos muchos grupos culturales que hacen sus veladas poéticas, así es, sus idas al museo, clases de teatro y gratuitas. El Museo Metropolitano también, la vez pasada que estuvo con nosotros el maestro. Y pues bueno, ahora sí que como bien lo menciona aquí la maestra Sofía, pues tenemos que ejercer y hacer y ahora sí que respetar los derechos humanos y de las otras personas, ¿no? Así es. ¿Algo que gustes agregar, Sofía? No, bueno, decirles que me da mucho gusto que me hayan invitado, me da Gracias. Mucho gusto que hayan tomado este día también, ¿no? Y que lo hayan considerado para este programa. Me parece que es importante siempre estar difundiendo el tema de los derechos humanos y que sepan las personas que, bueno, que tienen esos derechos y que acudan a las instancias correspondientes para que los puedan ejercer. Y felicidades nuevamente. Muchas gracias. Pues ahora sí que nada más agradecerle, maestra, por estar con nosotros, Noé, también como siempre estar con nosotros, agradecerle a quienes nos acompañaron. Ahora sí que es el último programa del año ya, pues ya se nos vienen las fiestas encima, ¿no? Y nos vemos por aquí el próximo 7 de enero. Como quiera, pues seguimos por ahí un poquito activos con las redes sociales y demás. Y pues que pasen muy felices fiestas. Muchas gracias por acompañarnos ya un año. Esperemos volver ahora a celebrar el segundo y algunos muchos más. Claro que sí. Así es, Noé. Pues muchas felicidades a todos y sin antes despedirme quisiera yo agradecer a Sofía Velasco Becerra su presencia aquí en Por Amor al Arte. Hemos estado, yo creo que encantados de tenerla aquí. Claro. Por su gran experiencia en el tema y muy agradecidos de que estés aquí con nosotros. Al contrario, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora sí que muy felices fiestas. Gracias a nuestros productores, Toño, Lore, El Güero, Arturo también. Aquí estuvo, digo, El Güero. El Güero, Poncho también, sí, que estuvo a distancia con nosotros. Agradecerles a todos. El enlace institucional de David Pérez. De todos. Así es. Un gran equipo. Sí, de todos los Martín que de alguna manera aportamos nuestro granito de arena, ¿no? Y pues por aquí nos vemos el próximo año en Por Amor al Arte de Melías AC. Que se la pasen muy bien. Hasta luego. Felices fiestas. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bravo.